Muy bien, tome su asiento por favor y vamos a ir a la palabra en Juan 12, 24. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que que están por primera vez con nosotros. Sepa que es su casa. Amén. Amén. Estoy todo chocho con el púlpito nuevo, oiga. Ahora tengo acá para tomar, ¿ve? Y usted no tiene. Gloria al Señor por eso. Juan, capítulo 12. Juan 12, 24 al 25. Estaba tan contento cuando Ángela estaba dando el ejemplo del globo antes de comenzar con la palabra, porque yo decía, Señor, ¿cómo tú haces las cosas? ¿Cómo tú alineas todo a lo que tú quieres hablar? Y decía muchas cosas que yo quiero compartir con usted hoy día en esta mañana. Y ponía el ejemplo del globo, ¿verdad? Como cualquier cosa lo perturba porque es liviano. Todo lo que es liviano porque no tiene sustancia. Todo lo que es liviano porque no tiene peso. Todo lo que es liviano porque no tiene carácter. Todo lo que es liviano porque no tiene el peso que Dios quiere poner dentro de nosotros, que nos va a hacer que nosotros podamos ir en la vida a través de las pruebas y de las dificultades de manera exitosa y siempre confiando en el Señor. Entonces nosotros no podemos ser gente liviana. Usted y yo no podemos ser gente que le dan un empujoncito y sale volando por allá. O vienen con un alfiler chiquitito y lo pinchan y se revienta al instante. Usted y yo tenemos que ser gente de carácter. Usted y yo tenemos que ser gente firme en el Señor. Amén. Escuche, en esta iglesia yo no estoy formando seguidores. A mí no me interesa que usted me siga a mí. En esta iglesia lo que tenemos que formar son líderes. Porque una iglesia crece cuando el líder consigue seguidores. Pero una iglesia se multiplica cuando consigue líderes. Amén. Está aquí, todavía no está metiéndose en esto. ¿Sabe? Hay algo que Dios tiene que hacer dentro de nosotros, de nuestras vidas. Y creo que muchos de ustedes ya lo están pasando. Algunos están pasando por ese proceso. Algunos ya pasaron por ese proceso. Algunos van a entrar en ese proceso otra vez. Y es porque Dios quiere formar en nosotros peso. Todos digan peso. Ahora diga conmigo, peso de gloria. Dios quiere formar dentro de usted y dentro de mí un peso de gloria. Yo no entendía muy bien acerca del concepto de la gloria o del peso de la gloria y el otro día lo entendí. Y resulta que, por ejemplo, ¿qué es la gloria de un reloj? La gloria de un reloj es que sepa dar bien la hora. ¿Cuál es la gloria de una Coca-Cola? La gloria de una Coca-Cola es que sepa rica y uno pueda sentir lo chispeante que es, ¿cierto? ¿Cuál es la gloria, por ejemplo, del fútbol? La gloria del fútbol es la victoria, ganar una copa. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la gloria suya? La gloria suya es que usted pueda manifestar lo que Dios puso dentro suyo para usted poder manifestar lo que Dios es. ¿Me captó la idea? La gloria suya es que usted pueda manifestar lo que Dios lo diseñó para que usted fuera. Amén. Ahora, para que eso suceda, para que podamos manifestar una gloria, peso de gloria, una sustancia, todo lo que estamos aquí, todos los hijos de Dios tienen que pasar por procesos de quebrantamiento. Procesos de quebrantamiento. Y la palabra que le traigo hoy trata de esto. Trata de lo que es el quebrantamiento. Entonces, Juan capítulo 12, versos 24 al 25 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Jesús dijo, el grano de trigo que cae a la tierra y no muere, queda solo. ¿Está aquí?
pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, pasa lo siguiente. Muchas veces nosotros no queremos pasar los procesos de quebrantamiento, porque los procesos de quebrantamiento a lo que nos llevan es a la muerte en un área de nuestra voluntad que todavía no queremos someter a Dios. ¿Está acá? Ahora, el punto es el siguiente. Si nosotros no aprendemos a morir en esas áreas y a someternos a la voluntad de Dios, no vamos a llevar ningún fruto. Está aquí. Ahora, el poder morir es algo, estoy hablando en sistema figurado. No estoy diciendo que lo vamos a matar, lo vamos a llevar al cementerio, por favor, eso no le sirve a nadie. Lo que le estoy diciendo es que debemos morir en ciertas áreas para poder dar fruto. Amén. Entonces Jesús es muy claro y dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Mucha gente piensa, y mucha gente no quiere venir a las iglesias, porque dice, no, si voy a la iglesia, me voy a poner religioso, no voy a poder salir, no voy a poder hacer las cosas que a mí me gustan, no voy a poder carretear con mis amigos, no voy a poder el fin de semana a los asados que me gusta ir, porque la gente le tiene miedo, escuche, a morir. Pero Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la va a terminar perdiendo. Pero el que pierda su vida por causa de mí, o sea, el grano de trigo que muere, terminará recibiendo la verdadera vida. Ahora dice, para vida eterna la guardará. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna, siempre pensamos, o esa es la mentalidad que muchas veces tenemos, estamos pensando en la vida más allá de la vida. Estamos pensando en la vida después de la muerte. Pero la vida eterna no consiste en eso. Jesús dijo, que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre amado, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es, cuando Jesús está hablando de que nosotros debemos morir a nuestra propia vida, lo que Él está diciendo en realidad es, necesito que tú te mueras a tu voluntad para que tú puedas establecer en esta tierra la vida para la cual yo te diseñé. ¿Está aquí? Cuando nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida, cometemos puros errores y puras tonterías. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y sometemos nuestra voluntad a Él, entonces Él toma nuestra vida y comienza a juntar todas las piezas del rompecabezas de nuestra vida y nos empieza a alinear a lo definitivo, a lo correcto, a lo que es de Él. ¿Está aquí? Me capta lo que le quiero decir, ¿verdad? Escuche, los tiempos más difíciles en la vida de un cristiano son aquellos en los que Dios nos quebranta. Esto sucede porque hay demasiada independencia en nuestra vida y no nos gusta cuando Él trabaja en esa área. Pero después del quebrantamiento experimentamos o vivimos los tiempos de mayor bendición, los tiempos de mayor fruto y mayor sentido de propósito en la vida de un cristiano. La bendición viene solamente cuando experimentamos el quebrantamiento y cuando confrontamos la razón por la cual Dios permite que seamos quebrantados. Dios, ¿por qué nos tiene que quebrantar? Porque en nuestras vidas hay demasiada independencia. En nuestras vidas muchas veces hay demasiada rebeldía. Hay un deseo intrínseco de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y si Dios no lidia con esas cosas, vamos a terminar en el infierno. Vamos a terminar haciendo cosas que no debemos hacer. Vamos a terminar casándolas con la persona incorrecta. Vamos a terminar destruyendo el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces es clave que como hijo de Dios nosotros podamos entender que el quebrantamiento, escuche, no es para destruirnos. El quebrantamiento es para alinearnos con el propósito de Dios. Amén. Escuche, el principio que Jesús nos enseña es que para dar fruto tenemos que morir. Y eso solo ocurre por medio del quebrantamiento.
Ahora, ¿qué significa el ser quebrantado? Es cuando Dios, a propósito, lleva a la sumisión a su voluntad cada área de nuestra vida que no le hemos entregado. Continuamente el Señor remueve los obstáculos que nos detienen de rendirnos a su voluntad y confiar en Él plenamente. No podemos decir que dependemos de Dios si tenemos nuestra confianza en otras cosas. Entonces, el ser quebrantado significa que Dios, a propósito, lleva nuestra voluntad a la sumisión de su voluntad. ¿Está aquí? Entonces son procesos que Dios ha establecido de antemano, porque Él sabe que si no lo hace, no vamos a rendir nuestra voluntad a Él. ¿Entiende? Amén. ¿Qué es el quebrantamiento entonces? El quebrantamiento es el método que Dios utiliza para lidiar con nuestro ego, con nuestra autosuficiencia, con nuestro egoísmo, con el espíritu de independencia, con la vida egoísta. Entonces, el quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestro espíritu de independencia. Amén. Cada hombre y cada mujer tiene un espíritu de independencia dentro. Eso es un deseo de hacer las cosas a mi manera. Todos los que estamos aquí tenemos eso. Yo también. Todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos áreas en nuestra vida en las cuales queremos hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios sabe que esas áreas lo que están haciendo es retrasar el propósito y el éxito que Dios tiene preparado para ti. Lo está retrasando. Entonces, como Dios quiere alcanzar a hacer su propósito en tu vida, lo que Dios tiene que hacer es acelerar las cosas. ¿Y cómo las acelera? A través de los quebrantamientos. Porque Él sabe que si no te quebranta en esa área, tú vas a seguir con la voluntad tuya en esa área, no la vas a rendir y no vas a poder avanzar al propósito de Dios. ¿Está aquí? Entonces los quebrantamientos no son para destruirnos, los quebrantamientos son para aliviarlos. Amén. Diga conmigo, el quebrantamiento es para mi bien. Amén. Y hoy quiero compartir con usted el quebrantamiento de un hombre de Dios, que es Moisés. Éxodo 2, del 11 al 15. ¿Está poniendo los textos? Ah, ya. Está bien. Oh, Angelito, está bien. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Mira lo que pasó. Dios tenía un plan y un propósito con Moisés. Amén. Dice la Biblia que llegaron los israelitas a Egipto con Jacob. Y Jacob tenía un hijo que se llamaba José, el cual llegó a ser el segundo después de Faraón. Amén. Y dice la Biblia que llegaron alrededor de 70 personas a Egipto, Jacob y toda su familia. Pero comenzaron a multiplicarse en Egipto. Y llegó un punto en que los egipcios ya le tenían miedo a los hijos de Israel. Y dijeron, tenemos que hacer algo porque si no nos van a destruir. Y los hicieron ser esclavos. Amén. Durante 430 años los israelitas fueron esclavos en Egipto. Ahora dice la Biblia que llegó un momento en que los israelitas comenzaron a clamar a Dios y el Señor se acordó del pacto que tenía con su pueblo. Y dice la Biblia que Dios preparó a Moisés y Faraón mandó a matar a todos los niños varones de los egipcios. De los hebreos. Estoy haciendo cortocircuito. Mandó matar el Faraón a todos los niños hebreos, los pequeños, los recién nacidos. Y la mamá lo puso en una, ¿cómo se llamaba esa cosita? En un arca. Sí, pero se llama arca también. O sea, ahora le llamamos Moisés, pero se llamaba un arca. Era una arquita chiquitita, y una canastita,
Y la puso ahí la mamá de Moisés y lo lanzó al río, esperando que algo pudiera ocurrir y alguien lo salvara. Y dice la palabra del Señor que la hija del faraón estaba en el río bañándose, lo tomó y se lo llevó y le puso Moisés, que significa porque de las aguas lo saqué. Amén. Ahora Moisés, todo eso lo estaba mirando su hermana Miriam, y cuando llegó y lo tomó la princesa, la mujer esta, lo tomó y se lo llevó, Miriam, su hermana, vino y le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco una mujer que te lo podría criar. Y nada de pilla, llevó a la mamá de Moisés y ella lo crió. Entonces escucha, Moisés, desde pequeño, él sabía que era hebreo. Desde pequeño Moisés sabía que Dios lo había salvado con un propósito grande. ¿Usted cree que la mamá no le decía esas cosas? Por supuesto que sí le decía. Entonces llegó un momento en que Moisés, dice la Biblia, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hebreos. Amén. Le vino al corazón eso y fue. Él sabía que había un propósito de Dios en su vida. Escuche, él no conocía a Dios todavía, pero él sabía que en él había un propósito porque su mamá le contó. Y entonces Dios permitió que Moisés pudiera crecer ahí en la casa de Faraón, pudiera instruirse de un montón de cosas porque Dios lo estaba preparando. Amén. Dios no iba a mandar a cualquier tipo a libertar a su pueblo. Dios iba a mandar a alguien preparado. ¿Usted cree que Moisés no tenía conocimiento de guerra? ¿No tenía conocimiento de cómo librar batallas? No, él era una persona muy capaz. Dice la Biblia, él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Amén. Y llegó un punto que Moisés le vino al corazón, como decía la palabra, visitar a sus hermanos del pueblo de Israel. Pero él comenzó a cometer errores. Él era muy joven. Y cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, vino y lo mató. Él dijo, tengo que hacer algo. O sea, la intención de su corazón era buena. Él sabía que tenía que cumplir un propósito. Dijo, tengo que hacer algo. Pero él lo comenzó a hacer, escuche, a su manera. Como él quisiera. Como diría Frank Sinatra, my way. Lo empezó a hacer como él quería. Y comenzó a cometer errores. Entonces Dios dijo, a este yo lo voy a tener que procesar. Porque así como está, va a cometer puras embarradas. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que él escapó. Una vez que mató al egipcio, lo empezaron a perseguir. Y él escapó a Madián, al desierto de Madián. Ahora, ¿sabe usted lo que quiere decir Madián? El significado. Significa desacuerdo o juicio. Esto es, cada vez que nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, entramos en desacuerdo con Dios. Y Dios nos envía a juicio. Ahora, juicio no quiere decir destrucción. Juicio es sinónimo de recto. Y recto es lo opuesto a lo torcido. Es decir, en nuestro corazón los caminos son torcidos. Y Dios, como sabe lo que ha puesto dentro de nosotros, lo que Él comienza a hacer es a enderezar nuestros caminos. Amén. Y entonces Él nos manda al desierto y nos comienza a procesar en el desierto. Entonces, el quebrantamiento, escuche, no es un castigo de Dios, sino que es el trabajo previo de su mano para llevarnos a realizar las proezas que Él planificó para nosotros. Entonces, si usted está en un proceso de quebrantamiento, no reniegue contra el Señor, porque lo que Él está haciendo es que lo está preparando a usted para que usted haga la obra a la cual Él lo llamó a usted desde antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros debemos de entender que los hijos de Dios nunca sufrimos pérdida, nunca jamás. Aunque sea una enfermedad, aunque sea una depresión, aunque sea, no sé, una crisis financiera, aunque sea una ruptura amorosa, los cristianos nunca vamos a sufrir pérdida, porque detrás de todo siempre está el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿usted quiere lo mejor para sus hijos o lo peor para sus hijos? Lo mejor. Y si usted ve que su hijo está sufriendo, los papás nunca queremos ver a los hijos sufrir. Pero a veces es necesario para que ellos se den cuenta y puedan crecer. Hay padres que le dan todo a los hijos y todo el tiempo los están corrigiendo y todo el tiempo le están diciendo que no. ¿Y sabe qué? Nosotros debemos plantar en nuestros hijos principios de Dios
Pero cuando ya llegan a una cierta edad tenemos que dejarlo que ellos tomen sus propias decisiones para que se den cuenta. Amén. Así como usted y yo también nos damos cuenta cuando cometemos algún error. Éxodo 3 del 1 al 4 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Fíjese que Moisés estuvo 40 años en el desierto. Los que vemos la serie de Moisés, vemos un Moisés joven. Pero la palabra dice que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía 80 años. Pasaron 40 años desde que Moisés, el faraón, lo expulsó y lo persiguió y se fue al desierto, hasta que Dios lo llama. 40 años en el desierto de Madián. 40 años en juicio, 40 años en desacuerdo con Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor con él? Lo estaba procesando, lo estaba quebrantando. Fíjese que Dios, una vez que a Moisés lo llama, ya no lo procesa más, lo envía a hacer lo que tiene que hacer. Eso quiere decir que había un trabajo previo de Dios en la vida de Moisés. Usted imagínese, Moisés, un príncipe, Moisés probablemente uno de los generales del ejército de Faraón, yo no lo sé, que había sido instruido en las mejores universidades de Egipto, que era un hombre muy inteligente, muy capaz. De un día para otro, él se va de Egipto, deja su tierra, su familia, la gente que él conocía como hermanos, como amigos, y tuvo que arrancarse al desierto. Y ahí Dios lo procesó, lo moldeó, lo ajustó, lo quebrantó durante 40 años. Mire, y nosotros a veces nos choreamos de una prueba de un año, de una prueba de 2 años. Ya estamos, Señor, ya llévame por favor, ya no aguanto más. Mire, Moisés, 40 años siendo procesado para el propósito que Dios tenía para él. Y Dios se le aparece y Dios lo comienza y lo llama. Ahora, hay varias razones por las cuales Dios nos pasa por un quebrantamiento. Dios no es un Dios que hace las cosas a las tontas y a locas. Dios tiene un proceso con cada uno de nosotros y Él sabe por qué nos hace pasar por ciertos quebrantamientos, y ciertamente fue así con Moisés. ¿Cuáles fueron las razones del quebrantamiento de Moisés? En primer lugar, escuche, Dios lo había escogido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, su misión era una misión extraordinaria, grande. Y en segundo lugar, Dios lo había escogido para preparar la línea generacional por medio de la cual viniera el Mesías. El Mesías viene de los judíos, amén, de Israel. Ahora yo le pregunto, ¿cómo hubiera sido posible que Jesús apareciera en escena si Israel no hubiera estado localizado en Israel? Si Israel no hubiera sido un pueblo libre, ¿está aquí? Entonces, el hecho de que Jesús pudiera venir y aparecer, en gran medida se debió a que Moisés cumplió el propósito que Dios tenía para él. Amén. Ahora, ¿por qué Moisés necesitaba ser quebrantado? Moisés tenía prestigio, poder, riquezas, credenciales extraordinarias, un trasfondo importante y una posición de respeto y de autoridad porque pertenecía a la casa de Faraón. Tenía todo tipo de recursos a su disposición, pero no dependía de Dios, sino de su educación, su posición y sus recursos. ¿Sabe por qué Dios te tiene que quebrantar? Para que dejes de confiar en lo que estás confiando hoy día. ¿Sabes por qué el Señor te pasa por crisis financieras? Para que aprendas a confiar que Él es tu proveedor. ¿Sabes por qué Él te deja pasar por situaciones de dolor, de quebrantamiento, de enfermedades? Para que tú puedas entender que Él es tu sanador. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta siempre eso. Cuando Dios nos quiere procesar y quebrantar, es porque Él ciertamente tiene un propósito. ¿Y por qué Moisés tenía que ser quebrantado? Porque era un hombre terriblemente capaz, tenía de todo. Era un hombre que tenía las riquezas a su disposición, todos los recursos Él los tenía. Tenía inteligencia, sabiduría, entendimiento, conocimiento de todas las cosas, de las artes, del arte de la guerra, etcétera, etcétera. Entonces era un hombre muy capaz, y si él iba en su propia sabiduría a liberar a los hijos de Israel, lo iba a hacer confiando en sus propias fuerzas, ¿me está entendiendo?
Entonces lo que Dios tenía que hacer era quebrantarlo, era romperlo, para que pudiera entender que no eran sus fuerzas, sino que eran en las fuerzas de Dios. Mire Hebreos 11, 24 al 26, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, escuche, dice hecho ya grande, no está hablando de una edad adulta, está hablando de la grandeza de su corazón. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que usar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué fue lo que permitió que Moisés ahora pudiera estar con su mirada en el galardón y querer y preferir ser mirado en menos por los egipcios? ¿Qué fue lo que había ocurrido en él? Que él había sido quebrantado en su interior. Dios trabajó en la vida de Moisés así como trabaja en nosotros hoy día. Él sabía que para que Moisés pudiera responder eficazmente a su llamado, primero tenía que ser quebrantado en aquella área de la cual él dependía. Y esto era necesario para que Moisés aprendiera a decir que lo único que tenía era Dios y que solo en él podía él confiar. Moisés pretendía libertar al pueblo de Israel por su propia fuerza, por sus cuentas, y a su manera. Sin embargo, fracasa y termina exiliado en el desierto. Y allí Dios comienza el proceso de preparación en su vida, guiándolo a alcanzar la madurez espiritual necesaria para cumplir el propósito de su existencia. La madurez no tiene nada que ver con la fama, con las habilidades, con el prestigio, con los talentos, con la popularidad, el poder, la influencia o las riquezas. Ante los ojos de Dios, la madurez es llegar al punto de reconocer que no tenemos absolutamente nada ni nadie de quien depender, sino solamente de Él. Amén. Cuando Dios nos quebranta, cuando Dios permite que nosotros toquemos fondo, recién ahí muchas veces es cuando, como dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes y miremos para arriba. Muchas veces Dios pasa a ser la última opción en nuestros problemas y necesidades, cuando Él debiera ser la primera opción. Muchas veces recurrimos al dinero, a los doctores, a un montón de cosas, antes que al Señor. Y cuando ya fracasamos en todo, entonces decimos, ahora voy al Señor. Cuando Él debiera ser siempre la primera opción. ¿Qué pasó en el quebrantamiento de Moisés? Escuche, el hecho de que Dios llevara a Moisés al desierto causó que perdiera a su familia, su gente, su prestigio, su riqueza, su casa, su comodidad, sus privilegios, su orgullo, los sirvientes, los carros, y fue llevado lejos del pueblo que se suponía que libertaría. En fin, Moisés lo perdió todo y como resultado de esto muchas cosas cambiaron en la vida de Moisés. Mire, ¿qué cambió? En primer lugar cambió su vocación. De príncipe pasó a pastor de ovejas. Y la palabra del Señor dice que para los egipcios el ser pastor de ovejas es abominable. O sea, pasó de tener la más alta posición en el reino de Egipto a tener el oficio considerado el más bajo. Pastorear ovejas. Dios lo estaba quebrantando. ¿Qué más pasó? Cambió su hábitat de un palacio a una carpa en el desierto. ¿Qué más cambió? Cambió su actitud de la dureza y la autosuficiencia a la humildad. ¿Qué más cambió? Su enfoque de enfocarse a sí mismo a enfocarse en Dios. Y cambiaron sus métodos de su forma a la manera de Dios. ¿Se da cuenta por qué Dios tenía que transformar a Moisés? ¿Y por qué Dios tenía que quebrantarlo? ¿Y se da cuenta por qué Dios nos tiene que quebrantar a nosotros? Porque si no nos quebranta, vamos a seguir haciendo las cosas a nuestra manera y como a nosotros nos acomode. Y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. A pesar de todo lo que Moisés poseía, dones, habilidades, privilegios, prestigio, todo eso era bueno. También eso era un obstáculo en el camino para que Dios lo usara. La idea del mundo, escuche, en cuanto a esto, es que hay que buscar al más talentoso o al más hábil para obtener el éxito deseado. Sin embargo, Dios escoge de forma diferente. Él escoge al más débil,
aquel que ha llegado al final de sí mismo y lo único que tiene es a Dios y solamente Dios. Dios, para hacer su obra, escoge a los débiles. Yo me considero súper débil. Yo cada día domingo necesito su gracia para poder predicar. A mí me da temor predicar. De repente viene la gente a mí y me dice, hoy tú cuando subes al púlpito como que te transformas. Pero yo por dentro me estoy muriendo. Y tengo que aprender a vencer mis temores, al hablarle a la gente al público. Tengo que aprender a morir a eso dentro de mí. Porque yo en mi vida normal, natural, soy una persona tímida. Si tengo que hablar con alguien, le codeo a mi esposa y dile tú. Eso es mi forma natural. Pero cuando tengo que predicar, doblo mis rodillas y le digo, Señor, soy débil. Señor, yo no sé. Señor, yo no puedo. Señor, no conozco, no sé cuál es la necesidad de la gente, no sé cómo liderarlos, no sé cómo hacer que tu carácter sea formado en ellos. Señor, no sé. Y entonces cuando Dios se encarga, entonces ya no soy yo, sino que es el diseño de Dios en mí. ¿Me entiende? Por eso nosotros tenemos que morir y ser quebrantados, para que el propósito de Dios se cumpla. Escuche, Moisés en el desierto perdió todo. Se convirtió en un don nadie. Usted no tiene que experimentar lo mismo, pero tiene que usar el mismo principio. Moisés se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra después de que Dios lo quebrantó. Mire, Números 12:3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sabe lo que es ser manso? No es ser menso. Manso significa ser humilde. ¿Sabe lo que es? Como una persona llega a ser humilde cuando esa persona ha sido quebrantada en los distintos orgullos que posee. Usted no llega a ser humilde porque usted es humilde. En el momento en que usted diga, oh, qué humilde que soy, usted dejó de ser humilde. Se ríe mi esposa porque yo una vez le dije, yo encuentro que yo soy bien humilde. En ese momento me convertí en un orgulloso. Yo encuentro que yo soy súper humilde. Ya está. Tenía el ego por allá arriba, pensando que yo era lo que no era. Entonces Dios para que lleguemos a ser humildes, Dios nos tiene que quebrantar en las áreas de soberbia y de orgullo. ¿Me está entendiendo? Y un corazón humilde es lo que agrada al Señor. Dios trabaja con la gente humilde. Dios no trabaja con los orgullosos. Un orgulloso le puede montar un show. Un orgulloso le puede hacer creer que usted vea algo. Pero Dios solamente usa a los humildes. Ahora yo le digo, si usted no está siendo usado por Dios, muy probablemente es porque le falta humildad en el corazón. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué Dios pudo usar a Moisés? Porque era manso. Porque después de 40 años en el desierto de Madián, Dios dijo, ya lo procesé, ahora lo puedo llamar. ¿Me está entendiendo? ¿Amén? ¿Me está escuchando? Entonces nosotros debemos ser mansos. ¿Y a qué tenemos que morir? A la vida egoísta. ¿Qué es la vida egoísta? La vida egoísta, escuche, es un deseo que hay dentro de nosotros que nos impulsa a vivir independientemente de Dios. Es el deseo de preferir hacer nuestra voluntad antes que escuchar la voz de Dios. Uy, yo conozco todo esto así. Quieren hacer lo que ellos quieren. Dios le dice, haz esto. No. Haz esto porfiado. No, Señor, lo quiero hacer como yo quiero. Haz esto porfiado que te vas a caer. No. Lo terminan haciendo. Se terminan equivocando. Y Dios les dije, no me digas que no te lo dije. Entonces la vida egoísta es el deseo que hay dentro nuestro, que nos impulsa a vivir independientemente de Dios.
El problema más grande es que queremos tener el control de nuestra propia vida. En todo momento queremos suplir las necesidades de nuestro ego, de ser, hacer y tener lo que nosotros creemos que nos corresponde. Y Dios nos está diciendo que Él es quien debe estar en control, pero insistimos en resistir su voluntad y en seguir teniendo el control de ciertas áreas, rehusándonos a entregárselas a Él. Entonces nuestro ego, nuestros propios deseos nos dicen: tienes que hacer esto, ándate por acá, ándate por allá. Y Dios dice: no, 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 no. Hasta que llega un punto en que Dios dice: jodiste, te tengo que quebrantar. No quisiste por las buenas, vas a entender por las malas. Pero Dios es nuestro Padre bueno. Amén. Escuche, hay una o más áreas de nuestra vida de las que, escuche, sabemos que Dios no tiene el control. Usted sabe cuáles son las áreas de su vida. Usted sabe cuáles son esas áreas en las que usted tiene el control y no le quiere entregar el control al Señor. Usted la sabe. Y en vez de entregársela, razonamos y discutimos con Él. Muchas veces nos justificamos con el hecho de que no somos perfectos, o creemos que porque hemos venido tratando con esa área por mucho tiempo ya no hay nada más que hacer y nos relajamos, o sea, lo dejamos así, sin ninguna intención de cedérsela a Dios. Esta actitud demuestra que hay independencia y rebelión en nuestro corazón. Cuando usted entiende y usted sabe que hay áreas que tiene que rendírselas al Señor y usted no se las quiere rendir, entonces usted está teniendo rebelión en el corazón y un deseo de vivir independientemente de Dios. Para que un caballo pueda un jinete poder cabalgar en él, el caballo primero tiene que ser domado y tiene que ser quebrantado dentro de él. El caballo tiene que entender que el que manda es el jinete. Asimismo, de la misma manera, Dios nos tiene que quebrantar para que entendamos que el que tiene que llevar la rienda de nuestra vida es Él y no nosotros. Dios quebranta nuestra voluntad rebelde y nuestro deseo de independencia. Escuche, el quebrantamiento es esa condición donde nuestra voluntad es llevada a sumisión a la voluntad de Dios, y cuando Él nos habla ya no hay lugar para los argumentos, los razonamientos ni las excusas. Es una simple actitud espontánea de obediencia. Todos tenemos áreas que no queremos rendir, pero Dios ya las tiene en la mirilla para quebrantarlas. Él no nos suelta hasta que somos completamente quebrantados. Le cuento algo: usted se hizo cristiano, hasta ahí llegó su vida. Como dice Dante Gebel, esto es como la mafia: una vez que usted entró, ya no puede salir. Si usted le entregó su vida a Cristo, ya está frito, hermano. Le conviene más ceder su voluntad a que Dios lo quebrante. De verdad que le digo. Usted dice: ay, pero ¿y mi libertad? Es que no sabes. O sea, vivir en Cristo es lo mejor que hay. Vivir para el Señor y hacer su voluntad es lo mejor que hay. Ah, pero es que, pastor, es que yo quiero hacerlo, yo tengo mi proyecto, yo quiero hacerlo aquí, allá, yo tengo algo dentro que... Eso no vale, hermanos, eso no vale, queridos. Eso no vale. Vale lo que Dios quiera para ti. Si Él te diseñó y Él te creó, entonces ríndete a Él. Si Él sabe mejor que tú qué es lo que tú necesitas. Pero somos tan orgullosos y tan desobedientes que le porfiamos y le porfiamos al Señor vez tras vez hasta que Él dice: te voy a tener que quebrantar en esta área. Dios está detrás de nuestra autosuficiencia e independencia. Quiere destruir eso para que dependamos de Él. Tenemos que pasar por el dolor y el quebranto para finalmente rendirnos a Él por completo. Escuche, y el Espíritu Santo ya le ha dicho a usted en su espíritu y en su corazón que esa área que no ha rendido está obstaculizando el propósito de la voluntad de Dios para su vida. Pero el miedo a perder el control, el miedo a que nuestras necesidades no sean suplidas, nos detiene. Y esto hace que sigamos con las mismas carencias de siempre. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos miedo a perder el control. Queremos nosotros tener todo controlado, todo calculado. Queremos nosotros saber de antemano lo que nos depara el futuro. El otro día escuchaba a un pastor y él decía: una de las causas de la ansiedad y del estrés es el temor al futuro. El no saber lo que nos depara. Y la gente entonces se pone ansiosa, se estresa y lo termina llevando eso a la depresión.
el no saber lo que nos depara el futuro. Y sabe, tenemos que aceptar que el futuro es incierto. Usted no puede cambiar el futuro. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene para cada uno de nosotros un destino. Y podemos confiar en que Dios es bueno, misericordioso, y que Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces mejor que andar peleando con Dios, le entrego mi camino a Él y punto. Y Él sabrá. Y relájese con eso. Amén. Dios no tiene ninguna intención de quitarnos aquello que nos va a bendecir y que nos va a ayudar a cumplir su voluntad. Muchas veces sabemos que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Sin embargo, en nuestro interior queremos otra cosa. Y eso es lo que nos lleva a ser independientes de Dios. Usted tiene que entender que Dios quiere lo mejor para su vida. Es que, pastor, no quiero rendir esta área. No quiero entregarle esto al Señor. Mejor se lo entrega, si no te lo va a quitar. Y si no te lo quita, te va a dejar andar según tus propios caminos. Y no vas a llegar al propósito por el cual Dios te puso en esta tierra. ¿Me está entendiendo? Es rendirse o rendirse. Yo sé que a algunos no les está gustando, pero no hay un problema. El problema es suyo que está recibiendo esta semilla. ¿Por qué es necesario entregar nuestra vida a Dios? Juan 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Escuche, si nos rehusamos a entregar esas áreas de nuestra vida a Dios, vamos a perder lo mejor. Pero si estoy dispuesto a entregarlas y dejarme formar, voy a ganar y a recibir lo mejor. Si tú no te dejas quebrantar por el Señor, te vas a perder lo mejor que Él tiene para ti. Pero si te dejas quebrantar y moldear por Él, entonces vas a recibir todo lo bueno que Él tiene para ti. En Mateo se habla lo mismo de una forma diferente. Mateo 10:37 al 39. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Jesús aquí está hablando de un proceso de muerte. Cuando en la palabra se habla de la cruz, se está hablando de un proceso de muerte. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Te tengo una noticia. Hay una cruz que tienes que tomar. Hay una cruz que tienes que tomar. Aquí Jesús está hablando de morir a algo, de rendir algo, de dar algo, de soltar, de dejar ir para ganar algo. Pero siempre hay un espíritu de independencia dentro de nosotros que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera. La independencia de Dios es la que trae muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida, familia, iglesia, negocios, etc. Escuche, cuando actuamos independientemente de Dios, es porque tenemos miedo de que las cosas no salgan de acuerdo a como las queremos. Creemos saber qué cosa es mejor para nosotros. Nos dejamos dominar por los miedos. Cuando actuamos según nuestra propia voluntad, es porque estamos diciendo, Señor, ¿y si lo que yo quiero no es lo que tú quieres? Prefiero hacerlo como yo quiero. Tiene que aprender a soltar. Tiene que aprender a soltar. Cuando yo oraba por una esposa, yo me acuerdo que en la iglesia de mi papá habían hartas niñas, ninguna me gustaba. Y según una, que era la, no puedo decir la más fea, ya lo dije. Esta prédica no hay que subirla a YouTube porque podemos tener problemas. No. No es la que tú estás pensando. Habían dos que eran bien feitas. Y una de ellas, espere, según ella, el Señor le había dicho a ella que yo era
Ahora, ¿sabe el problema? Que ella era como fuerte intercesora. Entonces yo estaba... Señor, yo no quiero eso. Padre, líbrame de esta... Yo no quiero ir a la cruz. Sácame de este Gólgota. Empecé a sudar como grandes gotas de sangre que caían. Yo le dije, Señor, yo no... Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe lo que pasó? Que no era nomás. Pero ¿sabe lo que tuvo que ocurrir? Que yo al Señor le rindiera mi vida en esa área. Y tuve que decirle, Señor, yo no quiero nada más con nadie. Me compré un libro, que me acuerdo el título. Se llamaba Le dije adiós a las citas amorosas. Así se llamaba, de verdad. Le dije adiós a las citas amorosas. Se lo presté a un amigo, al Joaquín. Terminó con su polola después de leer ese libro. Después la polola no me podía ni ver. Pero sabe, cuando las cosas usted se las entrega al Señor, Dios las hace perfectas. Pero el punto es que tenemos que aprender a morir en esas áreas. Al tiempo después, mi amigo volvió con su polola y se casó con ella, porque entendió que ella sí era. Y al tiempo después llegó Lilibet a mi vida y yo entendí que ella sí era. ¿Tenía miedo? Claro que tenía miedo. Imagínense, el Señor me encaja la fea. Pero di el paso y morí. Oiga, si esas son decisiones en las que uno muere de verdad. Yo no podía, y si el Señor me encaja esta para toda la vida, si yo no. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor me dijo, confía en mí. Te tengo guardada una mijita rica. Escuche, Dios sabe lo que hace. El problema es que tenemos que aprender a rendir nuestra vida y las áreas de nuestra vida al Señor. Amén. El Señor permite esos procesos para que nosotros podamos entender que no podemos depender de nuestros gustos o de lo que yo quiera o de lo que a mí me parezca. Tenemos que aprender a depender de Él. Amén. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aprende a confiar en el propósito que Dios tiene para ti. Lo que tú ves a tu alrededor es temporal y pasajero. En unos años más, esta casa tan bonita que usted ve ni va a existir. En unos años más, la enfermedad por la que estás pasando no va a existir. En unos años más, la crisis financiera que estás pasando no va a existir. Las cosas temporales tienen un final, un principio y un final. Pero las cosas eternas, las que no se ven, esas son las verdaderamente importantes. Dios puso un propósito dentro tuyo, en tu corazón. Y eso es lo verdaderamente importante. Donde tú vivas, el trabajo que tienes ahora, no sé, la mentalidad que tienes ahora, todas las cosas
son irrelevantes cuando entiendes que hay un propósito que es eterno dentro tuyo. Oh, mi amado, si usted pudiera entender eso, que hay un propósito eterno que Dios puso dentro suyo. Cuando usted entienda que hay algo de Dios que se llama eternidad, que Dios mismo puso dentro de su corazón y que Él sabe cuál es el principio de su vida y cuál es el final, que Él sabe lo que a usted le depara el futuro, usted aprende a entregar las riendas de su vida al Señor y usted aprende a soltar y estar dispuesto a perder el control de esas áreas. Cuando usted entiende eso y dice, ya Señor, ya te entrego todo, haz tú la obra. Es ahí cuando el Señor dice, muy bien, ahora voy a comenzar a alinear todas las cosas. Aquí en esta mañana está Sebastián, mi primo. Hace unos meses atrás, él estaba sumido en la más profunda depresión. Con psiquiatra, con pastillas, con de todo. La vida destruida. Hasta que se dio cuenta que tenía que rendir su vida al Señor. Y todavía me acuerdo de ese día, cuando yo hice el llamado, el Seba incluso, y lo voy a decir porque es mi primo, lo amo y sé que no se va a molestar conmigo. Yo le veía la cara y todavía estaba groggy. Pero aquí, yo me acuerdo acá, volvió a entregar su vida y su corazón a Jesús. Dios lo quebrantó de una manera como hace mucho tiempo yo no veía llorar a alguien. Y sabe que Dios en forma automática, en cuestión de días, no meses ni años, días, amado, Dios empezó a alinear todas las cosas. Conoció a Valentina, las cosas en su trabajo comenzaron a cambiar hasta que llegó el punto que tuvo que dejar. Ellos dos vinieron a mí y me dijeron, necesitamos consejo, queremos abrir una peluquería, pero no encontramos un lugar. Yo le dije, tranquilos, vamos a orar. Dios sabe dónde. Él tiene en sus manos el control de su negocio. Y Dios los puso en providencia, en un lugar muy concurrido, con toda la farándula yéndose a cortar el pelo con ellos. Amados, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Escuche, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas que nadie se imaginó. Escucha, son las que Dios ha preparado para ti. Pero la clave es que tienes que entregar todas las áreas de tu vida al Señor. Mientras tú no rindas esas áreas que no quieres rendir, nada va a ocurrir en tu vida. Vas a ir fracaso en fracaso, de derrota en derrota, hasta que te decidas a entregar esas áreas que tú no quieres entregar al Señor. Y cuando digas, basta, ya me cansé, me aburrí, Señor, te entrego esta área, te entrego este negocio, te entrego mi carrera, te entrego mi vida, mis hijos, mis relaciones, todo. Entonces ahí recién es cuando Dios dice, muy bien, ya tengo el control de tu vida, vamos ahora a donde yo te quería llevar. Pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes. Pero nuestra incredulidad nos hace creer que nosotros sabemos mejor que Dios lo que a nosotros nos conviene. En este día le quiero decir y quiero finalizar con esto. Entregue toda área de su vida al Señor. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu, escuche, justicia como la luz. ¿Por qué dice justicia? ¿Se acuerda dónde Dios llevó a Moisés? Al desierto de Madián. Y Madián significa desacuerdo o juicio. Cuando Dios te lleva a los momentos de quebranto, es porque Dios quiere exhibir tu justicia. Dios va a decretar justicia en el juicio que tú estás pasando, en el quebrantamiento que tú estás pasando. Pero sabes, entrega tu vida al Señor. Confía en el Señor.
y Él va a hacer lo que tiene que hacer. Si Moisés hubiera insistido en liberar a los hijos de Israel de acuerdo a sus fuerzas, habría sido un fracaso. Usted sabe lo que es tomar 3 millones de personas y llevarlas de un territorio a otro territorio a cientos de kilómetros de allí. 3 millones de personas, 3 millones de israelitas. Moisés tenía que estar bien muerto para cumplir eso. Ahora escuche, la Biblia dice acerca de Moisés que Dios hablaba con Moisés cara a cara. La misma Biblia dice, a los profetas les hablaré por sueños, les voy a mostrar visiones, pero con mi siervo Moisés, cara a cara, hablaré con él. Ahora, ¿sabe cuál es la ventaja que tenemos los creyentes hoy día? Que con el Espíritu Santo nosotros podemos hablar cara a cara. Dice la Biblia, a cara descubierta, como mirando en un espejo la gloria del Señor, somos transformados por el Espíritu del Señor. En esta mañana tienes que permitir que el Espíritu de Dios pueda entrar a tu ser, a tu corazón, tomar todas las áreas de tu vida que no quieres rendir y rendirlas a Él, porque Él sabe qué es lo que te conviene. ¿Duele rendirse? Duele. Pregúnteme a mí cuando veía la cara a la fea. Pero entendí que tenía que hacerlo. Entendí que eso me podía costar mi futuro. Si yo no hubiera estado casado con la pastora que usted conoce, el ministerio habría fracasado. Yo sé por qué se lo digo. Una mala decisión tiene la capacidad de tirar tu vida por la borda. Usted me dirá, pastor, ya cometí demasiadas embarradas, ya no hay vuelta. Sí hay vuelta. Nunca es demasiado tarde para volver a rendir tu vida y tu corazón al Señor. Nunca es demasiado tarde. Dios quiere hacer de ti un vaso nuevo. Ayer fuimos con mi esposo y mis hijos a Pomaire. Y veía cómo el alfarero tomaba la greda en sus manos y comenzaba a formar algo. Y el Señor me hablaba y me decía, así eres tú, como esa greda en mis manos. Yo te voy a formar, yo te voy a dar la forma que yo quiera, pero tú tienes que dejar que yo te dé la forma. Dios quiere trabajar con arcilla que pueda ser maleable, moldeable. Si no, Dios va a ver la vasija que formó, no le va a gustar y la va a quebrar. Dice la Biblia en Jeremías, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ahorre ese quebrantamiento y rinda todas las áreas de su vida al Señor. Amén. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Cierre sus ojitos. Y quiero que ahora usted visualice aquellas áreas de su vida que usted sabe que tiene que rendir al Señor. Usted las sabe. Dios sabe cuáles son. Usted sabe cuáles son. Hay áreas de su vida, de su corazón que ni su esposa ni su esposo saben que usted tiene que rendir. La mente es un lugar al que tiene acceso usted y Dios, nadie más. Ni siquiera las tinieblas pueden acceder a su mente. Y Dios le ha dado a usted voluntad. A través de la voluntad usted puede escoger rendir esa área de su vida al Señor o puede escoger
levantar una bandera de orgullo, de soberbia. Y en este día el Espíritu Santo está hablando de su corazón y le está diciendo: mira, necesito que rindas esta área, esta área, esta área. Necesito que rindas tu servicio. Necesito que rindas tus relaciones. Necesito que rindas tu posición económica. Necesito que rindas tus estudios. Necesito que rindas todo aquello que tú quieres hacer, tu voluntad. El Espíritu Santo de Dios está diciendo: ríndelo a mí, ríndelo a mí, ríndelo a mí, entrégamelo. Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana un manto de luz y de verdad caiga sobre tus hijos. Ahora, en el nombre de Jesús, sean quitadas todas las vendas que han estado nublando los ojos de tus hijos y que no les ha permitido ver el futuro que tú tienes para ellos. Y que los hace caer vez tras vez en la misma piedra y en la misma decisión que no quieren rendir. En este día queremos rendirnos a ti. Espíritu Santo de Dios, tú conoces cada corazón y cada pensamiento de todos los que estamos en este lugar. Tú conoces cada corazón. Tu palabra dice que tú escudriñas lo íntimo del corazón de los hombres. Lo íntimo y lo profundo. Ni siquiera lo conoces, lo escudriñas. Tú sabes, conoces cada recoveco, cada rincón de nuestro corazón, de nuestros más íntimos deseos. Tú los conoces, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú los conoces, Señor. Y en ese día, Señor, queremos pedirte, en primer lugar, que tu sangre, Señor Jesús, nos lave y nos limpie. Señor, de todo aquello que no es tuyo. Tú conoces las áreas de tu corazón en las que el Espíritu Santo tiene que lavar y limpiar. Yo quiero invitarte a que tú puedas presentar en oración esas áreas de tu corazón. Escuche, esto es totalmente voluntario. Yo sé dentro de mí, el Espíritu me lo hace entender, que hay áreas que muchos aquí no quieren rendir. Hay algunos que dicen: Señor, no tengo la fuerza para rendir esta área. No tengo la fuerza ni la energía para poder hacerlo. Pero el Señor te dice en esta mañana: no es con tu fuerza, es con mis fuerzas. Espíritu Santo, lava y limpia nuestro corazón en esta mañana. Lava y limpia nuestro corazón en esta mañana. Señor, toda área la entregamos a ti, Señor. Toda área la entregamos a ti en este día.
La entregamos a ti, Jesús, en este día. La rendimos a ti en este día. La rendimos a ti en este día. El Espíritu Santo sigue hablando a tu vida. El Espíritu Santo sigue hablando a tu corazón. Tú sabes qué áreas tienes que rendir. Y ese día el Señor te dice: ríndete. Te dice: ríndete. Ríndete a mí. Ríndete a mí. No pelees más. Ríndete a mí. Ríndete a mí. Ríndete. Ríndete. Rinde tu voluntad al Señor. Rinde tu voluntad al Señor. Dentro de tu corazón hay semillas. El Señor me está mostrando como dentro de los corazones hay semillas. Recuerdo que Ángela también lo habló en esta mañana, antes de orar. Hay semillas dentro de tu corazón. Y sabes, cada semilla tiene nombre de proyectos y de personas. Qué bueno eres, Señor. En esas semillas hay nombres de personas, hay nombres de proyectos. En esas semillas hay nombres. Veo nombres inscritos en esas semillas. Son semillas de trigo que tienes dentro de tu corazón. Pero hay un problema. Esas semillas dentro del corazón no pueden crecer dentro del corazón, tienen que salir. Y el Señor me muestra que son semillas de vida. Por eso la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa vida está contenida en semillas que están ahí dentro tuyo. Pero el Señor te dice: si esas semillas tú no las entregas en este día, si esas semillas no mueren en este día, si esas semillas no las entregas en mis manos en este día, esa semilla no puede morir. Y si esa semilla no puede morir, entonces no puede fructificar. Y si no puede fructificar, no puede crecer. Y no podrás cosechar la cosecha que yo tengo preparada para ti. Y el Espíritu de Dios dice: en esta mañana entrega esas semillas. Y el Espíritu de Dios dice: en esta mañana yo he preparado un altar y he preparado un camino. Y comienzo ahora en mi espíritu a ver una tierra que sí ha sido arada por bueyes, una tierra que está limpia, una tierra que tenía piedras, pero las piedras fueran quitadas. Y el Señor me dice: ahora tienes que venir y poner esas semillas en la tierra y plantarlas. Esas semillas que yo he puesto en tu corazón, déjala fructificar y crecer. El Señor me dice ahora me dice que tienes que venir acá al altar, ponerte de rodillas, sacar de las semillas que están en tu corazón
y presentarlas delante de mí y dejarlas ahí, dice el Señor. Ahora todo aquel que quiere rendir su vida, que quiere rendir sus proyectos, que quiere rendir su voluntad al Señor, pase acá adelante. No importa si usted tiene mucho o poco tiempo en la iglesia, pero si usted en ese día quiere rendir voluntad, proyectos, nombres, pase acá al altar y Dios va a tomar esas semillas. Escuche, toda semilla plantada en terreno fértil fructifica. Y en este día el Espíritu Santo de Dios está diciendo: estoy preparando delante de ti, estoy preparando delante de ti una tierra fértil. Una tierra fértil. Estoy preparando delante de ti una tierra fértil. Oh Espíritu Santo de Dios, tomamos esas semillas que están en nosotros. Tomamos esas semillas que están en nosotros y las ponemos delante de ti, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor. Las ponemos delante de ti, Señor. Y el Señor dice: los procesos de quebranto que yo he iniciado los voy a terminar. Y el tiempo que has sufrido, el Señor dice, vas a ver que se va. Y el Señor te dice en ese día: yo traigo sobre todo aquel que ha venido para rendir esas semillas. Ahora comienzo a soltar mi río, dice el Espíritu de Dios. Comienzo a soltar mis aguas. Comienzo a soltar el agua del trono de Dios, que viene para limpiar, que viene para hacer germinar y morir. Ahora planta esas semillas. Ahora planta esas semillas aquí, en la tierra fértil que he preparado para ti, dice el Señor. He preparado para ti. He preparado para ti. Presenta tus semillas delante de Él. Preséntalas. 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 Presenta las semillas. Presenta las semillas delante de Él. El Señor te dice: ponle nombre a las semillas. 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 Tu semilla tiene nombre. El Señor dice: tu semilla tiene nombre. Vamos, ponle nombre a las semillas. Ponle nombre a las semillas. Ponle nombre a las semillas. Y el Señor me dice: un sembrador salió a sembrar. Un sembrador salió a sembrar. Y el Señor te dice: tú eres ese sembrador. Tú eres ese sembrador. Señor, te entrego mis semillas. Te entrego mis semillas. Algunos están sufriendo en esta hora.
Porque dice el Señor, quiero tanto esto, pero te lo entrego a ti. Y el Señor dice, no temas, no temas, no temas entregar tus semillas. No temas entregar tus semillas. Oh, no temas. Hay algunos que dicen, Señor, duele entregar esto. Señor, me duele entregar esto. Pero el Señor te dice hoy, entrega tus semillas. Entrega tus semillas para que mueran. Y yo voy a fructificar. Y yo voy a levantar una cosecha para ti. Una cosecha para ti. Vamos, abre tu boca. Dile, Señor, te entrego las semillas. 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 Vamos, comienza a nombrar aquellas áreas de tu corazón que uno ha rendido. Vamos, comienza, nómbralas. Nómbralas. Nadie te está escuchando. Esto es entre tú y Él. Esto es entre tú y el Señor. Esto es la vida tuya siendo entregada, quebrantada en sus manos. Si ya entregaste tus semillas, levanta tu rostro y adóralo, y levanta tus manos y dile, Padre, he entregado lo que tenía que entregar, Padre, aquí estoy, aquí está mi vida, Jesús. El Señor dice, muchos de los que están aquí han llorado por entregar sus semillas, porque son áreas del corazón que antes no habían rendido. Y el Señor te dice, todas tus lágrimas están en mi redoma. Todas tus lágrimas yo las tengo guardadas. Y el Señor dice, para este día las he guardado. Porque las lágrimas que has derramado, yo las usaré, dice el Señor, para regar esas semillas. Y todo lo que pensabas que habías perdido,
el Señor dice, no lo has perdido, lo has ganado. En este día el Señor te dice, no lo has perdido, lo has ganado. No lo has perdido, lo has ganado. No lo has perdido, lo has ganado. El Señor te dice, todo lo que tú me has entregado en este día. El Señor te dice, no lo has perdido, lo has ganado. Porque yo tengo para ti un camino trazado. Desde antes de la fundación del mundo, te dice el Señor. Camina en ese camino, dice el Señor. Camina por esa senda, te dice el Señor, que yo ya he predispuesto para ti. Hay mucha gente que está diciendo hoy, Señor, no conozco el camino. Pero ¿sabes qué? Jesús viene para decirte, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay muchos que dicen, no conozco la puerta para entrar a ese camino. Jesús te dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese será salvo. Y entrará y hallará pastos y hallará aguas. El Señor lo que te está diciendo en ese día es, comienza a caminar conmigo. Comienza a escuchar mi voz en el secreto. Comienza a orar en mi presencia y a buscarme. Y yo te revelaré y yo te mostraré el camino por donde debes andar. Yo te lo mostraré, dice el Señor. Yo te mostraré esa senda. El Señor dice, solamente requiero que me busques y que me ames. Vamos a finalizar este tiempo con una oración. Y conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Tú conoces mi vida. Tú conoces mi corazón. tú conoces mi corazón. Y en este día rindo a ti En este día rindo a ti todas las áreas todas las áreas de mi corazón. de mi corazón, Mi familia, mi familia, mis mis finanzas, finanzas, mi noviazgo, mi noviazgo, mi esposa, mi esposo. mis hijos. Todo lo rindo a ti. Todo lo rindo a ti. Señor amado, Señor amado, quebranta quebranta lo que tengas que quebrantar, que tengas que quebrantar, pero guíame pero guíame a tu buen propósito. a tu buen propósito. Señor Jesús, Señor Jesús, pongo delante de ti pongo delante de ti mis semillas semillas para que mueran para que mueran, y fructifiquen. fructifiquen. Trae sobre mí Trae sobre mí el río de tu espíritu, el río de tu espíritu, la lluvia temprana la lluvia temprana y también la tardía, también la tardía, para que crezca este jardín para que crezca este jardín de tu presencia en mí. de tu presencia en mí. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Abraza el que está a su lado y dígale que Dios haga fructificar y nacer en ti esas semillas.